Hola, buenos días. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás, Claudita? Bien, también, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, también por allá. Sí, Estamos se esperando está. aquí que se vayan conectando. Estamos súper bien en la hora. Si quieres, mira, creo que te hice cojos. Deberías poder presentar si quieres, puedes ver ahora, ¿no? Veamos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Ahí sí, hola Marcos, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, también, qué bueno. ¿Se ve entonces? Eh, Ahí se está compartiendo. Cerrar algunas cositas. No, me gusta la presentación. Se ve negro. Sí, me gusta. Sí. Quizás prueba, de repente apagan. Ahí Ahí está. sí, ahí se demora en cargar. Ya, perfecto. ¿Se ve bien? Como que parpadea y me bota. ¿Será la cámara? Porque Puede ayer no ser, ¿no? había problema. Acá se ve súper bien. Se ve bien. A veces te aparece un cuadrito negro, pero al lado derecho, pero aparte de eso, no. Ahí, Sí, sí se ve Sí, bien. va ahí, ya, va cambiando. ya, ok. Si ves que está muy lento, de repente puedes como apagar la cámara. Mira la cámara. Sí, De repente por el tráfico que hay muchos, eh, están ocupando mucho a esta hora, entonces puede sí. ser por eso también. Sí, pasa bien, entonces. Sí, ya, qué bueno. Dejo de compartir, entonces. Ya, súper bien, mira, ya aparecen 4. Vamos a esperar, estamos todavía en la hora, así que estamos súper bien. ¿Sí? Mientras los chicos se van conectando. Los alumnos y alumnas se van conectando. Qué bueno. ¿Ayer estuviste con Salfa? Sí, ¿Y qué tal? sí, súper bien, súper, Qué bueno. súper buena, sí, estuve ahí, estuvo muy buena. Mira, ya hay algunos alumnos que nos están viendo, que se están conectando. Felicitaciones, se conectaron muy temprano, puntualmente, faltan igual unos minutos. José y Fernando ya se han ido conectando. Vamos a esperar unos minutos más porque ellos se conectaron antes. Muy bien. Muy buenos días a todos y a todas los que se han ido conectando. Vamos a esperar unos minutos en honor a cumplir con el horario estipulado, pero muchas felicidades a los y las alumnas que se han ido conectando en este momento. Recordarles que estas capacitaciones, estos talleres, se marcan en el desarrollo de la semana formativa de mantenimiento. Ahí está. Bienvenido Arturo, veo que ya te conectaste. No sé si ahí te doy permiso por si quieres hablar. ¿Claudia?
¿Sí? Dice Arturo que no puede hablar, no puede... No, A ver, déjame, yo lo veo al tiro. Sí, Dame un segundo. por- ahora sí, 1, 2, 3. Ahora sí. Ahí sí, ya. Es que no Sí, nos porque- manejamos, no nos manejamos en Zoom. Ahí te podrías ver. Ah, pero algo hizo Arturo. Porque ahora ahí está, pero no me aparece. Está solo Marco. A mí me aparece acá, en la lista de espectadores. Sí, me aparece, pero no me aparece como panelista, como en la pantalla. Está conectado, pero Ahí te coloqué permitir hablar. pero no. sí, yo también le puse. Me Porque meto. todos ustedes son panelistas. Marco está como espectador. Ahí está como panelista Marco. Así que lo había dejado. Sí, ahora aparece Arturo como panelista. Ahí sí. Arturo, Carlos y panelista. ¿Qué? Claro, me parece, Sí, Marcos no me aparece como panelista. ahí viene Marcos como panelista. Están los dos, sí, con micrófono y con cámara apagada. Y ahora tengo que hacer otra cosa. Por ahí Ahí sí. está el micrófono desbloqueado. Lo Ahí sí. escuchamos. Es que tienen que igual aceptar. Sí. Si no, no les aparece. Ahora sí que sí. Ahora Ahora sí, bienvenidos, ahí lo logramos. ¿Cómo están? ahí estamos. Ahí sí Bien. estamos todos. Qué bueno, estamos esperando que se conecten algunos alumnos más para empezar con la charla. ¿A cuántos ves por ahí ya? 5. Hay 6 alumnos conectados, 5, 6, uno que se va. ¿Y el universo que esperamos es de? Realmente aquí en estas charlas, como son charlas paralelas, son alrededor de 100, pero hay muchos que están conectados de las salas de clase. Entonces hay algunos que están en la casa y otros en la sala de clase. Pero vamos a empezar en unos minutos más porque ellos luego se van conectando. Ahí también está Teresita. Teresita, ella Hola, trabaja buenos también. días. Hola, Buenos días. Tere. Ella también es de ONG Canales. Hola, Tere, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, también. Qué bueno. Tere, yo pienso que esperamos unos minutos o Sí. que se vayan conectando, porque siempre a la primera de la mañana se demoran un poquito más. Esperemos, demos unos 5 minutos. Unos 5 minutos y empezamos en honor a la puntualidad de los que ya se conectaron tempranito. Bueno, ahí los invitamos, muy bienvenidos a todos y a todas los que están conectados ya, que se conectaron desde tempranito. Vamos a esperar unos minutos más para esperar que sus compañeros y compañeras se vayan conectando. Ahí va aumentando el número ya de participantes. Así que, mira, se han ido conectando prácticamente justo a la hora. Recordarles que esta semana se enmarcan en el desarrollo de la semana formativa de mantenimiento y esperemos unos minutitos más y vamos a comenzar. Los invitamos a que nos vayan saludando a través del chat con el nombre y el nombre del liceo al cual ustedes pertenecen. Mira, ahí ya han ido aumentando. Vamos a Arturo Conrad de Indura, está también conectado. Muy bienvenido. Vamos a... Del Liceo Indura. Del Liceo Indura se está presentando a todos los asistentes mientras esperamos que se conecten
algunos alumnos y alumnas más. Perfecto. Vamos a... Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Bienvenidos ya a este tercer día de esta semana formativa de mantenimiento que hemos desarrollado este segundo semestre. Semana que aborda temáticas asociadas a las especialidades de mecánica automotriz, mecánica industrial y electrónica. Semana que se desarrolla en el marco de la Red Futuro Técnico del Ministerio de Educación y sus secretarías regionales ministeriales que desarrollamos en forma conjunta con ONG Canales. Si bien ahí se han ido conectando, me gustaría preguntarles cómo empezamos el día, que nos vayan comentando a través del chat. Están como el 1, como el 3, como el 2 ahí medios despertando, que nos vayan comentando cómo van, cómo están ahí, como el 7. Pero ahí están con un poco de sueño y ahí ya despertando. Hay unos que están como el 1, están muy motivados por la charla. Todos como el 6 esperando a Carlos ahí. Están todos esperando, yo creo, ahí como que va a presentar Carlos también. Ahí ya nos están saludando del Liceo Politécnico de Castro, muy bienvenidos. José Levipani, que es el docente, se están conectando desde ahí, desde la sala de clase. Muchas gracias, José, por conectarse también. Ahí sí hay varios que están, hay algunos ahí que están ahí expectantes también. Bueno, recordarles también algunos aspectos que son importantes de destacar relacionados con que esta actividad va a durar aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Si bien, como se han dado cuenta, al igual que las otras charlas, hemos comenzado con sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Sin embargo, los incentivamos a que realicen sus preguntas a través del chat o levanten la mano con el icono del Zoom y ahí nosotros vamos a estar atentos para o darles la palabra o también ir leyendo las preguntas al relator. Importante destacar también que al final de la charla nosotros, como ustedes ya saben, compartimos un formulario de registro y asistencia y evaluación, formulario que es importante que ustedes completen para validar su asistencia. Y ya al final les vamos a recordar, al final de esta charla les vamos a recordar el concurso de la semana para que vayan participando y vamos a tener algunos premios para aquellos que estén más motivados y que estén participando. Bueno, a continuación les vamos a invitar a lo que ustedes estaban esperando, que es la charla relacionada con tipos de acero y soldadura según su clasificación. Le damos la bienvenida a Carlos Lara, que es de la empresa Indura, que va a hacer la charla. Sin embargo, también tenemos otros invitados, está Marcos Ponce también, está Arturo Conrad, quienes les damos la bienvenida y les damos muchas gracias por estar presentes en este espacio y aceptar nuestra invitación. Ahí tuvimos que coordinar algunos aspectos, así que muchas gracias por su tiempo y su buena disposición de participar con nosotros. Bienvenidos. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a esta tremenda audiencia. Bueno, nosotros participamos con los liceos industriales todo lo que podemos, vamos a todo lo que nos inviten, porque ese es nuestro granito de arena para el futuro de Chile. Nosotros tenemos bastante conocimiento, la mayoría de nosotros llevamos hartos años en Indura, en lo personal como 35, así que algo hemos aprendido de gases y soldadura. Marco y Carlos también llevan harto tiempo en Indura, así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Canales también por ser este vínculo entre las empresas y los colegios, así que muy agradecido, espero que disfruten de la charla. Muchas gracias, Arturo. Gracias por aceptar la invitación también. Yo sé que están bien ocupados, así que se hayan dado el tiempo, se agradece. No sé, Carlos, si quieres. Bueno, también en la charla de hoy va a presentar Carlos. Él ha preparado una presentación
para ustedes, para cada uno y cada una de ustedes, para que pongan atención y vayan haciendo preguntas. Ya no va. Bueno, mi nombre es Carlos Lara. Como dice Arturo, nosotros llevamos harto tiempo en Indura ya y algo manejamos estos temas. Esto se armó en base a los requerimientos que nos hicieron llegar ustedes con respecto a lo que querían ver en el fondo. Partimos con el tema de acero y vamos a la charla. A ver, mejor mostrar y conversar. Claudia, ¿tú me indicas si se ve bien? Se ve bien, súper bien. Perfecto. Un segundito. Ya, bueno, primero que todo, el tema que nos pidieron es acero y soldadura. Pero estos temas no trabajan solos. Son componentes de una trilogía, llamémoslo de alguna forma, donde el acero y la soldadura tienen que ser compatibles para lograr un buen desempeño en un trabajo. Pero no menos importante, y yo diría que más importante para esto es el soldador. En el fondo, la persona que ejecuta este trabajo de soldadura. Esto es como hacer un símil con una cocina. Tenemos los ingredientes que son la soldadura y los materiales base, en este caso los aceros, pero tenemos que tener un buen cocinero que nos pueda mezclar esto y pueda sacar un buen producto. Ahora, todo esto está fabricado bajo normas. Existen normas para la fabricación de acero, existen normas para la fabricación de soldadura y también existen normas para la calificación de soldadores, ¿ya? Todo esto está en un marco, esto no se inventó hoy día, no va en la casuística, sino va en temas que ya se han estudiado. Partamos por el primer componente que vimos en estas láminas. Vimos tres componentes, que era el acero, la soldadura y el soldador. Vamos a partir por el acero. Primero que todo, ¿qué es el acero? El acero propiamente tal es una mezcla de hierro y carbono, ¿ya? O sea, suena como simple, pero es hierro más carbono. Pero esto raramente se da en estado puro, o sea, que yo tenga solamente hierro y carbono. Existen otros elementos aliantes que le dan otras características al acero, porque el hierro propiamente tal, puro, es un elemento que es muy frágil, por ende no permite trabajos estructurales o de conformación de piezas como los que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿ya? Entonces, el acero es una gran amalgama de materiales que están clasificados. Porque, como les decía anteriormente, este hierro está compuesto o se le han agregado distintos porcentajes de carbono, lo que le dan características especiales, y aún más otros elementos de aleación, como molibdeno, manganeso, que le dan características propias a cada uno de los aceros, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de aceros, hablamos de una generalidad. Aceros al carbono principalmente es una familia muy grande. Entonces tenemos que tratar de entender cómo van estas familias, cómo yo veo uno, veo otro y cómo se divide, ¿ya? Entonces tenemos una clasificación. Acá tenemos una especie de esquema en el cual clasificamos los aceros de acuerdo a su composición química, donde tenemos las aleaciones férreas, que es lo que les decía anteriormente, hierro más carbono, y eso es aleaciones férreas. Tenemos por un lado los aceros y por el otro lado la fundición. Ahora, ¿dónde está la limitante? En el porcentaje de carbono. Cuando hablamos de aleaciones que tienen un porcentaje de carbono inferior al 2%, hablamos de acero. Cuando estas aleaciones tienen un porcentaje superior al 2% de carbono en la mezcla, en composición, hablamos de fundición. Dentro de las fundiciones tenemos las fundiciones gris, las fundiciones dúctil, blanca, maleable, distintos tipos, ¿ya? Hoy día nos vamos a abocar a la parte izquierda de esta lámina y a abocarnos a lo que es el acero. Existen aceros de baja aleación, donde nosotros tenemos un porcentaje determinado de carbono, fierro-carbono, pero ya le agregamos elementos. Por ejemplo, si queremos que este acero tenga una mayor resistencia al impacto, le podremos agregar un poco de manganeso.
todos estos elementos de aleación o estos pequeños ingredientes adicionales se los vamos agregando en menores cantidades muy similares al porcentaje de carbono, un poquito más, un poquito menos de otra, y eso le dan características especiales al acero de resistencia a uno u otro fenómeno. Ejemplo, resistencia al impacto, resistencia a la temperatura, resistencia al desgaste. Esos elementos de aleación van ahí para poder aumentar esas resistencias. Y tenemos por el otro lado aceros de alta aleación, donde los elementos adicionales ya no son en porcentajes parecidos al carbono, sino que son ya en porcentajes mayores. Por ejemplo, los aceros inoxidables, donde el cromo ya sobre un 11% ya le da características de inoxidable, o los aceros de herramientas, que son las herramientas que se usan para lo que es maquinado de piezas, ya donde los elementos como níquel, o tungsteno ya están en un porcentaje mucho mayor, entonces ya por eso cambia ya incluso el nombre. Dentro de los aceros de baja aleación, también conocidos como alta resistencia, tenemos los aceros de bajo carbono, tenemos los de medio carbono y los de alto carbono. Las limitantes para determinar si es bajo carbono, medio o alto, la vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente es un porcentaje de carbono, ¿ya? Y ahí en cada uno tenemos los aceros comunes, que tienen muy pocos elementos de aleación. Y están los alta resistencia, baja aleación, como les decía, en bajo carbono, y en el medio carbono están los térmicamente tratables, y están los aceros para herramientas, también conocidos como aceros rápidos, en algunas nomenclaturas o en algunos nombres. Pero lo que vimos recién es la clasificación, como yo les indicaba, en base a la composición química del acero. Pero también existe otros tipos de clasificación, porque depende del parámetro que yo use, es como yo voy a poder clasificar. Por ejemplo, puedo clasificar de acuerdo al método de manufactura. Si fueron fabricados con el sistema de horno eléctrico, con el sistema de horno Siemens-Martin o el proceso BOF. Ahí tienen distintas características, de acuerdo a la forma del producto. Si el acero está en formato de barra, en formato de placas, láminas, tubos, de acuerdo a la microestructura. Si esto es ya aceros que posteriormente han sido sometidos a tratamientos térmicos, si tienen una estructura ferrítica, son perlíticos, martensíticos, esos también le dan una dureza o una resistencia mayor a un acero que no haya sufrido estos tratamientos. Pero, por decirles algo, cuando nosotros aumentamos la resistencia a la reacción, normalmente un acero es por consecuencia más duro, pero muchas veces se vuelve más quebradizo si no tenemos los cuidados que se deben. De acuerdo a la resistencia requerida, como le especificaba el estándar ACTM, cuánta resistencia a la tracción tienen estos aceros, y también los podemos clasificar en alta resistencia a la tracción, media, baja. Entonces existen distintos parámetros, no solamente el cuadro inicial que vimos, que era el tema de acuerdo a la composición química. Acá tenemos esto en Huachipato, y esto espero que se escuche. Esto básicamente se refiere a cómo se fabrica o cómo se produce el acero de acuerdo al sistema BOF que vimos anteriormente, enunciado. Me pasé una larga. Aceros de Huachipato se fabrican por refinación de arrabio en la acería de convertidores al oxígeno. Las principales materias primas para fabricar el acero son el arrabio obtenido de los altos hornos y la chatarra proveniente de los procesos internos de laminación. La chatarra, que ha sido previamente seleccionada, se carga primero al convertidor. Luego del escoriado efectuado al arrabio, este se carga al convertidor para comenzar el proceso de afino o refinación, por medio de la inyección de oxígeno a alta presión a través de una lanza. Las reacciones que se producen dentro del convertidor son exotérmicas, generando elevadas temperaturas que permiten refinar el arrabio por oxidación de sus elementos, que son principalmente carbono, silicio y manganeso. Por su parte, la escoria, formada en el proceso por la adición de cal, dolomita y mineral, permite la fijación en ella de elementos como fósforo y azufre. Un exigente control de calidad sobre el proceso de refinación se realiza al terminar la inyección del oxígeno.
el que se inicia con la medición de temperatura, nivel de oxígeno del baño y luego con la toma de muestras preliminares. Personal especializado del Departamento Metalúrgico y Control de Calidad analiza estas muestras en modernos equipos. Los resultados de estos exactos análisis permiten conocer la composición del baño metálico. Se da paso entonces al vaciado a la cuchara, etapa en la cual se agregan ferroaleaciones, recarburantes, aluminio y otros elementos para darle al acero propiedades específicas para los posteriores procesos. El acero fabricado puede enviarse al proceso de colada continua o ser vaciado a moldes para su solidificación. De estos moldes se obtienen más tarde los lingotes, que van a un proceso de calentamiento antes de ser laminados. Ya, el video es bastante breve, pero hace un resumen bastante interesante de la fabricación de acero con este método. Como yo les explicaba anteriormente, esto es como una cocina, y cuando se habla del rabio que ellos ingresan inicialmente es mineral de hierro con alto porcentaje de carbono. Ese rabio, si le pudieran dar forma, simplemente calentarlo y darle forma, no serviría para nada, la verdad, porque sería un elemento muy, muy frágil. Entonces, si ustedes se fijaron ahí en lo que indicaba el video, se le van agregando elementos de aleación, se va pasando por proceso de refinado para bajar el porcentaje de carbono, es prácticamente una cocina, ¿ya? Los aceros, en cuanto a su nomenclatura, por cómo se designan, tenemos, como les decía, a través del mundo se ha ido generando normas para clasificar y estandarizar la fabricación de acero. Entonces, para poder prever los comportamientos que estos elementos van a tener en trabajo. Y existen varias normas, aquí hemos reunido algunas, la de la Sociedad Americana de Prueba de Materiales, está la Sociedad de Ingenieros Automotrices, el Instituto Americano para el Hierro y el Acero, el Estándar Industrial Japonés, la Institución Británica de Estandarización, y así, todas estas organizaciones, instituciones tienen sus normas dictadas para clasificar los aceros, o más que nada para normar los aceros, ¿ya? Entonces, tienen sus nomenclaturas y ellos tienen designación. Ahora, los aceros entre una y otra norma, este es un término que se ha usado muchas veces cuando dicen yo quiero el equivalente de un acero, por decir algo, ¿cuál es el equivalente de un acero A36, ACTM A36 en la norma SAE? Necesito la equivalencia. La verdad es que no existen aceros equivalentes, existen aceros comparables, porque todos al usar sus propios mecanismos de mediciones generan aceros que son parecidos, pero no son iguales, ¿ya? Vamos a ver también de que, así como veíamos en las láminas anteriores, que existen distintas formas de clasificar los aceros, también estas instituciones tienen distintas formas de enfocar la clasificación. Por ejemplo, acá tenemos la nomenclatura SAE, que vimos que es la Sociedad de Ingeniería Automotriz, que tenemos una composición química. AISI y SAE usan prácticamente la misma nomenclatura. Estas son normas americanas y usan 4 dígitos, donde el primero es el elemento de aleación predominante, siendo 1 carbono, 2 níquel, 3 níquel cromo, 4 molibdeno y todo lo que aparece en la lista, ¿ya? Y vamos a ver acá. Tenemos estos aceros de baja aleación también bajo norma SAE, y acá, como indicábamos, por ejemplo, podemos ver la lámina anterior, que todos empiezan con 1, por ende todos estos son aceros al carbono. El predominante acá es el carbono, ¿ya? Y acá tenemos distintos elementos de aleación, por ejemplo, en el segundo grupo tenemos el número 2 y nos habla de que son aceros con elemento predominante níquel. Si nos vemos acá, tienen bastante porcentaje más alto de los elementos de aleación es níquel, ¿ya? Se condice con lo que indica. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Acá tenemos un ejemplo, el típico SAE 1020, donde los primeros 2 números nos van a indicar que es acero al carbono, y el segundo nos va a indicar el porcentaje de carbono. Independiente del elemento predominante, los segundos 2 dígitos nos indican el porcentaje de carbono. Y acá tenemos que ese 20 significa que tiene un 0,2% de carbono y se clasifica como bajo carbono. Para ACTM la designación es distinta, ¿ya?
Acá indica que la A es para materiales ferrosos, hierro, carbono, seguido por un número arbitrario asignado secuencialmente. Es una secuencia, no significa más que nada, indica el lugar en que fue normado, el lugar en la fila, ¿ya? Entonces, cuando habla de la M es para sistema métrico, y cuando no tiene la M es para sistema inglés. Más que nada se refiere a las unidades de medida, si va a ser en metros o en millas, por ejemplo, en largos, por darle un ejemplo. El número que indica atrás, los 2 dígitos indican el año de adopción, y el último indica la revisión en años. Tenemos un par de ejemplos. Esto significa que es un ACTM A6, indica que es la tercera revisión porque tiene del año 96, porque tiene una B, ¿ya? Y este es un acero para planchas, perfiles y láminas de acero estructurales. Tenemos el A615, donde tiene un 96A, a diferencia del anterior que es 96B. Y esto indica que es la segunda revisión de la norma en el 96. Bajo esa segunda revisión se fabricó este acero. Y este acero se usa para barras de acero, deformado y lisa para refuerzo de concreto armado, ¿ya? Fierro construcción en resumen. Ahora, aplicaciones de aceros de bajo carbono, los consideramos, como les decía anteriormente, aquí viene la clasificación, de 0 a 0.25% de carbono en la mezcla, los consideramos bajo carbono. Y ahí tenemos algunos ejemplos de para qué. Una gata hidráulica, por ejemplo, los clips, elementos que no tienen mucha resistencia, la verdad. Cuando hablamos de gata hidráulica, por si acaso, hablamos de la parte estructural desde afuera, porque no es la que hace el mayor esfuerzo. Los clavos, estos se hacen con aceros de bajo carbono. Tenemos los aceros de medio carbono, de 0.26 a 0.59% de carbono, donde se hacen tornillos, pernos, láminas de acero en caliente, fabricación de láminas de acero en caliente. Tenemos los elementos bases para el núcleo de la soldadura. Tenemos aceros de alto carbono. El acero de alto carbono tenemos, por ejemplo, de 0.6 a 0.79. Aquí ya tenemos elementos de mayor resistencia, ¿ya? Como ruedas de engranaje, ruedas dentadas, tenemos cinceles, martillos. Entonces son elementos que ya necesitan una mayor resistencia. Y ya los con mayor carbono, porque los altos carbonos los dividimos en 2 grupos. Este segundo grupo, que tiene mayor porcentaje de carbono, 0.8 y 0.4%. Ya tenemos cuerdas de piano, tenemos las brocas, tenemos este tipo de alicate, los napoleones, las mordazas para los tornillos mecánicos. Ojo que aquí estamos hablando solamente de las mordazas, porque normalmente el tornillo mecánico es de fundición. Eso es el primer elemento, esos son los aceros, ¿ya? Como hablamos en un inicio, es uno de los ingredientes para nuestra mezcla, para nuestro trabajo final de soldadura. Ahora vamos a partir por los procesos de soldadura por arco eléctrico, o soldaduras por fusión, también conocidas. Primero que todo, cabe señalar lo que es la American Welding Society, o Sociedad Americana de Soldadura, en un pequeño resumen. Esta sociedad se fundó en el año 1919 como una organización sin fines de lucro para ir adquiriendo tecnología, conocimiento respecto a los procesos de unión de metales, ¿ya? Corte y unión de metales, soldadura principalmente. Entonces, esta organización ha sido vanguardista en el tema de dictar normas y procedimientos de cómo yo realizo las uniones de metales, así como los cortes de metales, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda bastante a nosotros ya no tanto de sacar resultados de prueba y error, sino que esto ya se ha hecho. Las uniones de acero ya están normadas, respecto para un determinado tipo de acero, ¿cómo se llama? ¿Qué elemento de elección o qué soldadura debo aplicar y cómo la debo aplicar? Basado principalmente en la función que va a cumplir. La American Welding Society tiene procedimientos para soldaduras estructurales, tiene para fabricación de buques. Entonces, de acuerdo al trabajo que se va a hacer, se determinan tanto los materiales, los aceros en este caso, como los aportes en soldadura y las técnicas de soldadura aplicadas. Entonces, por eso
hago el destaco esto lo que es la American Welding, porque muchas veces cuando vean nomenclaturas de soldadura va a aparecer AWS. Entonces es importante que sepan a qué se refiere la AWS. Acá tenemos un proceso de arco manual, que es el proceso más usado dentro de los procesos de soldadura, porque es un proceso muy versátil, donde yo necesito una barra de soldadura para trabajar, para unir un metal. Puedo tenerla en poca cantidad. Acá tenemos un esquema donde tenemos que se compone de un núcleo de acero carbono, el cual está recubierto por un revestimiento, el cual se va descomponiendo a medida que avanza el trabajo de soldadura y me genera los gases protectores que impide que ingrese oxígeno y nitrógeno, que son los principales contaminantes, en caso de que no hubiera protección, y generaría porosidad. Entonces el revestimiento le da esa protección, esa campana protectora que permite que el metal se solidifique después de tener una alta temperatura y generar una soldadura como se determina o como se conoce como una soldadura sana. Esto es como bien claro. Tenemos un portaelectrodo a través del cual yo sujeto la varilla de soldadura, hago pasar la corriente, cierro circuito con el metal base y fundo la barra de soldadura contra el metal base, generando el cordón de soldadura. El equipamiento básico es una fuente de poder, una máquina soldadora como se conoce, pero se debe llamar fuente de poder, los cables que se cierran circuito y lo ya descrito. Tenemos un segundo proceso de soldadura que es el proceso TIC, o según la American Welding Society, conocido como GTAW, Gas Tungsten Arc Welding. En el fondo es un sistema de soldadura, un arco de soldadura donde hay protección gaseosa y hay un elemento que es un electrodo de tungsteno que nos dirige el arco eléctrico, ¿ya? Acá como indica la imagen, tengo un arco eléctrico y genero el aporte de forma externa. Acá tenemos los componentes del sistema, tenemos la fuente de poder, tenemos el gas de protección, pistola TIC y la varilla de aporte, ¿ya? Ahí están enunciados cada uno de los componentes. Yo genero un arco eléctrico al pasar la corriente desde la plancha o desde el material base. No, disculpe, este al revés. Pasa desde la pistola al material base, genera un arco eléctrico, el cual me genera temperatura, y contra esa temperatura yo voy fundiendo, voy aportando material. Este proceso se orienta principalmente a todo lo que es acero inoxidable y materiales que son de espesores muy delgados, donde yo necesito controlar la entrada de calor que sea baja, ¿ya? Para que no me produzca deformaciones y obviamente no rompa el material. Tenemos el proceso MIG-MAG, que es un proceso con alambre sólido, donde en vez de ya no tenemos ni la varilla de aporte y no tenemos el electrodo que vimos en el arco manual, sino que tenemos un rollo de alambre. Este rollo de alambre es un rollo de alambre desnudo que pasa a través de un sistema de tracción desde la fuente de poder, perdón, desde el alimentador, porque aquí ya tenemos una fuente de poder y tenemos un alimentador. Acá tenemos un esquema del interior del alimentador. Entonces tenemos el alambre, a través de un sistema de alimentación se impulsa este alambre por el interior de la pistola para llegar a la zona de soldadura. Se cierra el circuito eléctrico, se produce el cortocircuito y se produce el aumento de temperatura, lo cual me funde el alambre contra la pieza y me genera el cordón de soldadura, ¿ya? Las regulaciones de velocidad, de intensidad de corriente, obviamente van de acuerdo a lo que indique el operador, y esto tiene una razón de ser que la vamos a ver en el capítulo de el soldador. Soldadura por arco, este es otro proceso, y sería el cuarto proceso de soldadura, ¿ya? Conocido como soldadura mixtubular, también se conoce esto. Acá esto es donde tenemos un alambre, tenemos una funda de alambre. Imagínense que esto es una manguera de acero, y por el interior va el fundente, el cual me produce, tiene elementos desoxidantes y tiene algunos elementos de aleación que me permiten un mejor desempeño de mi cordón de soldadura una vez terminado. De esto existen con protección gaseosa y sin protección gaseosa. A veces algunos alambres traen elementos de desoxidación que son tan potentes que no necesito suministrar un gas de forma externa para impedir la entrada de oxígeno y nitrógeno.
Tiene algunas características mecánicas distintas, pero así como también hay otros alambres que me determinan que sí debo usarlos con protección gaseosa, y esos son mucho más aplicables a lo que es estructura que está sometida a cargas cíclicas, movimiento como viga, cascos de barco, todo eso tiene que ser soldado con alambre con protección gaseosa. Ya el alambre sin protección gaseosa, la verdad es que me sirve simplemente como para armar. Pero también existe, es importante que sepan que también existe. El equipo es muy similar al equipo MIG, simplemente se va cambiando el alambre el alambre de aporte. Entonces vamos de acuerdo a lo que hemos visto como proceso, ver los materiales de aporte. Siempre cuando nosotros hablamos del material que vamos a soldar, debemos referirnos a él como material base. Y cuando vamos a soldar y vamos a aportar, la soldadura que nosotros llamamos comúnmente se denomina material de aporte, independiente del sistema, porque es un material que nosotros aportamos o agregamos al material base. Entonces, cuando hablamos de material de aporte para el arco manual, estamos hablando de los electrodos que vemos acá en la imagen. Para el proceso TIC, tenemos como material de aporte la varilla TIC, que es una especie de varilla desnuda, como la ven en la imagen ustedes, que va de 0,5 a 6,4 milímetros de diámetro. También existen para soldadoras TIC automatizadas rollos de alambre. También, porque la nomenclatura, lo vamos a ver más adelante, es muy similar entre el proceso MIG y el proceso TIC en cuanto al aporte. Lo que cambia básicamente es el formato. Uno viene en varilla y el otro viene en rollo. Para el proceso MIG-MAG tenemos este alambre de acero carbono, no se dejen engañar por el color, es solamente cobrizado, el color tiene como cobre, pero es un cobrizado exterior que se le da, el alambre en sí es un alambre de acero carbono. Y este cobrizado se usa porque el cobre es el mejor lubricante sólido que existe. Entonces, como vimos en el esquema anterior, que el alambre tiene que rozar por distintas partes para llegar al punto de soldadura, es importante que no se peguen las paredes. Entonces, al ser colorizado, pasa bastante más rápido. Esto es el alambre tubular. Como les decía, la manguera de acero confundente por su interior, que también viene en formato de rollo, y aquí estamos hablando que viene en diámetros de 1,2 a 4 milímetros normalmente. En el alambre MIG, como es sólido, se puede trefilar de mejor forma, se puede obtener diámetros mucho más pequeños, y podemos tener alambres de 0,8. Y que usemos un alambre de 0,8, de 0,9, 1, 1,2, va a estar determinado básicamente por el espesor del material que vamos a hacer. Carlos, hay una consulta que ¿Ya? dice, ¿eso quiere decir que el uso del gas depende del material que uno quiera unir? No, básicamente depende de la nomenclatura que entregue el alambre. El alambre es el que, en el caso de alambre tubular, que ahí es donde podemos prescindir del gas. Si el alambre tubular en su ficha técnica indica que no es necesario el uso de gas, se puede usar sin gas, independiente del material. Si vamos a soldar un acero carbono, por decir alguna 36 como ejemplo, lo podemos hacer con el alambre que sea compatible, pero es el alambre el que determina el uso de gas. Por eso les indicaba que es importante tener claro que hay que revisar no solamente el uso de gas, sino que hay que revisar todas las características que nos va a entregar ese alambre, porque normalmente los alambres que no usan gas no tienen resistencia al impacto declarada. Entonces, ante una carga cíclica o un golpe inesperado en la estructura, se podría quebrar. Por eso es que básicamente para armado están los alambres que no usan gas. En cambio, los alambres tubulares que usan gas de protección traen resistencia al impacto, lo que permite que sean soldados este tipo de estructuras que van a estar sometidas a carga cíclica o posibles impactos y que podrían resistir de mejor forma. Pero respondiendo a la pregunta inicial, básicamente el uso o no de gas lo determina el material de aporte en el alambre tubular, que en el fondo es el alambre tubular. Gracias, don Carlos. Seguimos. Ya, según la WS, que ya indicamos lo que significaba, existen especificaciones y distintas normas para clasificar los materiales de aporte para arco manual o para distintos procesos de soldadura, para no repetir tanto. Entonces tenemos en el número 1 la norma AWS A5.1 o A5.1M. En el fondo esto es lo similar a lo que vimos en la norma CTM,
de que la M significa que viene en unidades métricas. Eso es para los electrodos revestidos, ¿ya? Todo lo que se clasifica bajo esa norma, y esa norma indica lo que debe cumplir o cómo debe desempeñarse para estar dentro de la norma y para que la norma lo ampare. Para lo que es electrodos revestidos de baja aleación, existe otra norma, que es la A5.5-96. Hacemos al cromo y cromo-níquel, que son los aceros inoxidables, existe la norma A5.4 y A5.4M. Todo este material está en la AWS, obviamente la AWS no lo entrega así, sino que son normas que se adquieren, que se compran. Y estos son los respaldos para después armar los procedimientos de soldadura que vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, para soldadura de fierro fundido, existe otro tipo de norma, para la soldadura MIG-MAC, el A5.18, para los tubulares existe la designación de la AWS A5.2, que hace poquito está siendo reemplazada por la A5.36, si mal no recuerdo, pero todavía no hemos tenido acceso a esa norma. Pero está en proceso de cambio. Entonces, según la A5.1, que es la clasificación para los electrodos, tenemos que los electrodos se designan para arco manual, o material de aporte para arco manual, se determina con una letra, con 4 dígitos. Pueden ser 5 si la resistencia a la tracción es mayor a 99.000 libras por pulgada cuadrada, pero considerémoslo de esta forma. Entonces la E indica que es un electrodo o conductor de electricidad. Los 2 primeros dígitos indican la resistencia mínima a la tracción expresada en miles de libras por pulgada cuadrada, por lo cual después vamos a ver una interpretación de esto. El tercer dígito indica la posición a soldar, siendo 1 toda posición, 2 posición plana y horizontal, y 3 solamente plana. Y el último dígito indica el tipo de revestimiento. Entonces, es importante tener claro, porque nosotros ya al tener esta base, solamente al ver un electrodo, su clasificación AWS, ya podemos determinar más o menos los usos a los cuales se le podría dar. De acuerdo al trabajo que tenga que hacer, podría determinar si me sirve, porque, por ejemplo, si el electrodo indicara que es posición solamente plana, obviamente no puedo soldar ni vertical ni sobre cabeza, entonces no me serviría. Entonces, de esta forma yo ya puedo discriminar si un tipo de soldadura me sirve o no me sirve para un determinado trabajo. Ahora, si lo reemplazamos con números, podemos ver que este electrodo, el 7018, de acuerdo a lo que indicaba la lámina anterior, tiene una resistencia mínima de 70.000 libras por pulgada cuadrada a la tracción, que al ser 1 su tercer dígito, es un electrodo para aplicarlo en toda posición, horizontal, plano, vertical y sobre cabeza, y de acuerdo al revestimiento nos indica que es bajo hidrógeno, que tiene hierro en polvo y que tiene un revestimiento potásico. Bajo hidrógeno básicamente nos indica que es un electrodo que tiene muy poca humedad, y que esa no es transferible al depósito de soldadura. Ante estructuras críticas, esto nos ayuda a tener una menor posibilidad de porosidad, y el hierro en polvo nos indica que tiene un electrodo, que tiene un arco que es más suave que si no lo tuviera. Ahora, la 5.18, esto es para alambres o aportes para el proceso MIG tubular. Entonces, donde la E indica que es electrodo, lo que hablábamos, conduce electricidad. La R, que indica que tiene formato de varilla, o que es desnudo en el fondo, que no tiene revestimiento con electrodo. Las X, en este caso, indican la resistencia a la reacción nominal del depósito, lo mínimo, que es lo mismo que vimos en la nomenclatura anterior. La S, que es sólido, y el último número indica la composición química del electrodo particular. Entonces, tenemos acá, si lo reemplazamos, ahora como alambre, esto es como el común del alambre, de la nomenclatura del alambre MIG sólido que tenemos en el mercado. Todo lo que es acero al carbono que no tenga adhesiones especiales se suelda con este aporte, en el fondo. Es como el 7018 en arco manual, como antiguamente el 6011 también. Entonces, no hay muchas variedades con respecto a esto, a menos que fuera muy especial la aplicación. Entonces, la E en este caso
indica lo que habíamos visto, solo caso misma indica que es electrodo para soldadura por arco. La R, que es un aporte que viene en varilla. El 70, que tiene una resistencia mínima de tracción de 70.000 libras por pulgada cuadrada. El alambre sólido, y ahí está la composición particular del alambre, ¿ya? Acá, la 5.20, donde clasificamos este tubular, más o menos, si ustedes se dan dando cuenta, se va siguiendo la misma lógica, es un electrodo, aquí ya no tiene la R, porque esto sí tiene fundente, la resistencia mínima de la tracción, el 7 hay que multiplicarlo por 10.000, en este caso tiene 70.000 libras, el 1 indica la posición de soldadura, en este caso es toda posición, que es un alambre tubular, el resumen de la polaridad y características generales va en el 1, y las letras, en este caso que van posterior, indican el gas de protección a utilizar. Mezcla, que normalmente es dióxido de carbono en un 20% con el balance en argón, o dióxido de carbono puro si tiene una C. Si tienen las dos es mucho mejor, pero aquí también hay que tener cuidado con esta nomenclatura, porque por ejemplo, si el alambre viene clasificado solamente como 1C y yo lo voy a usar con mezcla, no estamos haciendo un trabajo correcto, porque no estamos siguiendo lo que indica la norma. Y no pasa que la soldadura se vaya a autodestruir o vaya a pasar algo catastrófico, pero simplemente está indicando que cuando se probó ese alambre, cuando se testeó, todas las pruebas se hicieron con dióxido de carbono, y nadie se va a hacer responsable si hay alguna falla de la soldadura en su desempeño si fue soldado con otro alambre. Acá tenemos un resumen de las soldaduras induras para aceros ACTM, como para darles un... Entonces, básicamente, ¿qué quiero que vean con este cuadro? Que para un determinado acero yo lo puedo soldar con distintos procesos de soldadura, pero básicamente la resistencia a la reacción es lo que me da, y yo tengo soldaduras que son, igual que los aceros, comparables. No son equivalentes, pero son comparables. Entonces, un trabajo que yo hago con un electrodo 7018, si yo quiero cambiar de proceso, perfectamente puedo hacerlo con proceso MIG con un ER70S6, o si lo quiero hacer con tubular, lo podría hacer con un E71TU, ¿ya? De acuerdo a los procesos, obviamente todos se orientan hacia el material base, que es lo primero que tenemos en la tabla. Ahora vamos a la tercera parte, no menos importante, y yo diría que es la más relevante, que es la de la persona, el soldador calificado. Lo pusimos aquí como soldador calificado, que es el cocinero de esta preparación. Ahora, así como existen normas para la fabricación de acero, existen normas para la fabricación de soldadura, también existen normas que indican cómo se efectúa la soldadura. Y como entes que emiten estas normas, está la WS, está ASME y está API, ¿ya? Cada uno de estos institutos, de estas instituciones, tiene sus procedimientos de calificación, cómo se califica un soldador para que llegue a desarrollar una soldadura sana. Entonces, en sus códigos de soldadura, bueno, ¿quiénes se califican? Se califican los soldadores y los operadores de soldadura. Aquí hay que hacer una diferencia. Cuando el proceso es manual o semiautomático, yo estoy hablando de soldadores. Cuando el proceso es 100% automático, estoy hablando de un operador de soldadura, ¿ya? Así que eso es porque las pruebas son distintas. Por eso el nombre en sí es distinto, porque se necesitan habilidades distintas. ¿Qué se califican? Se califican los procedimientos, como les hablaba, los soldadores y los operadores de soldadura, y ya tenemos claro cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Qué procesos se califican? Los que vimos anteriormente. Estamos hablando de los procesos por fusión. MIG, MIG sólido, MIG tubular, arco manual, proceso TIG, arco sumergido, que es un proceso automático, y ahí tenemos operadores de soldadura, así como pudiéramos tener un proceso TIG automático, que ahí también ya no tenemos un soldador, sino que tenemos un operador de soldadura. Y estos son los códigos de lo que yo le hablaba. La WSD 1.1, por ejemplo, es el código estructural para acero. Todo lo que se arme como vigas de acero
está dentro de este código. Están los tipos de material a utilizar, están los tipos de aportes de soldadura a utilizar, de acuerdo a los espesores están los tipos de corriente, en todos los procesos de soldadura que se puedan utilizar, las posiciones, y esas posiciones tienen que determinar una cantidad de corriente, una cantidad de avance, porque todo eso está aprobado. Existen procedimientos, bueno, vamos a ver más adelante. Tenemos el código de soldadura para puentes, que si bien es cierto, es muy parecido al anterior, pero acá es distinto la zona en que se empotra esta estructura. La anterior estructura, por ejemplo, vigas para edificios, a eso se refiere el código anterior. Este para puente, como su nombre lo indica, es para puente. Tenemos en la norma ASME, y la norma ASME es básicamente para lo que es calderas, lo que es elementos sometidos a presión. La norma API es todo lo que es oleoductos, todo lo que tiene que ver con combustibles, ¿ya? Estas son las posiciones a calificar normalmente. Tenemos las uniones de filete, tenemos las uniones de plancha y tenemos las uniones de tubería. A medida que va aumentando el grado de dificultad, va aumentando el número de la letra. Pero también aquí está en orden. Por ejemplo, lo más fácil es la 1F, porque es la más fácil de realizar, porque no tenemos que preocuparnos si pasa o no pasa el cordón. Siempre se empieza con eso. Después se va avanzando hasta llegar al 4F en cuanto a grado de dificultad. Después que se ha dominado eso, se podría pasar a lo que es plancha ranurada o uniones biseladas, como indica acá. Entonces, ¿para dónde voy con esto? Que esto califica hacia abajo. Un soldador calificado, por ejemplo, con 3G, que está habilitado para hacer una soldadura vertical ascendente en uniones biseladas, está calificado para hacer la 2G, la 1G, la 4F y hacia abajo, ¿ya? Lo mismo, un soldador 6G también está calificado para hacer toda la soldadura hacia atrás. Si ustedes se fijan, en tubería y en uniones biseladas, el 2G, ¿cómo se llama? Usa el mismo número porque el grado de dificultad es el mismo. Acá tenemos una hoja de la AWS en la cual indica cómo califica hacia abajo, ¿ya? Posiciones, la 1F esto es filete, no califica para placas de producción, a menos que sea filete y plano. Esto es plano, ¿ya? Posición plana, y ahí van calificando hacia atrás. Así como, por ejemplo, la 6G clasifica para placa y para soldaduras de tubo, ambas en producción, califica todo hacia abajo. A esto me refería, por ejemplo, el 6G califica todo prácticamente hacia abajo. Un soldador que llega a ese grado ya de pericia es porque es bastante conocedor de su oficio y ya es bastante bueno. Esto es una probeta de ensayo. Esto es una probeta para hacer la calificación en plancha biselada. Más o menos están las medidas, los ángulos. Ahí habla de un ángulo de 45 grados, pero hoy día se usa principalmente un ángulo de 60 grados. Entonces, esta es la probeta que el soldador suelda o une con soldadura y la cual después se somete a una prueba de tracción normalmente para ver su resultado. Antes de pasar a la prueba de tracción, después que el soldador genera su probeta o suelda su prueba, en este caso, porque eso es una prueba, van a medir sus habilidades, se va a ¿cómo se llama? A un proceso que se llama inspección visual. Si pasa la inspección visual, puede pasar al ensayo mecánico. Si no pasa la inspección visual, hasta ahí nomás llega su prueba y es rechazada. Tiene que dominar la técnica y hacerla de nuevo, hasta que pase la inspección visual. Y los criterios para determinar si una soldadura visualmente se ve sana no son arbitrarios. También los dicta la AWS. Tenemos, por ejemplo, acá están los requerimientos. La soldadura debe estar libre de grietas. ¿Ya? Todos los cráteres deberán estar completamente llenados en su sección. O sea, no tienen que haber poros grandes. La cara de la soldadura deberá estar alineada con la superficie del metal base y esta emergerá levemente sobre el metal base. Las socavaciones no excederán los 0.8 milímetros
y el reforzamiento de la soldadura no excederá los 3.2 milímetros. A este reforzamiento se refiere con la altura del cordón de soldadura, lo que sobresale de la superficie de la probeta. ¿Ya? No debe ser, si no, se rechaza. Si no cumple esto, a hacer la probeta de nuevo. Se rechaza la prueba. Ahora, ya pasó este criterio, tenemos que pasar disculpa, que me faltaba todo. La raíz de la soldadura será inspeccionada y no deberá tener evidencia de... Ok, se me tapa un poquito. Ya, difusión incompleta, penetración inadecuada de la unión, en el fondo debe estar pareja en cuanto al cordón de soldadura con respecto a la plancha. Salen medidas de concavidad máxima y lo que hablamos del reforzamiento de la raíz. El cordón de raíz es el primer cordón que se hace y es cuando se revisa la probeta por atrás, por la parte trasera. Por eso habla de dos, o sea, no más de 3 milímetros por delante y tampoco más de 3 milímetros por atrás, sino será causa de rechazo, como indica. Una vez que pasó esta inspección, se somete al doblado guiado, que se llama, que es esta prueba con una prensa. Acá están, ahora la probeta, acá ustedes se pueden fijar que en la parte de atrás ya están las probetas soldadas. Esas se cortan en 3 partes para tener evidencia de distintos lugares de la soldadura. Y se somete a esta prueba. Ya, y ustedes dirán, ¿para qué se somete a esa prueba? Porque resulta que sometido a este esfuerzo, si la soldadura está mal hecha, la probeta se rompe. Si no se rompió como esa, existen altas probabilidades de que esté buena. Y después se limpia todo el tema, y aquí está la probeta doblada, por cara y por raíz. En el fondo se dobla hacia un cupón, se dobla hacia adelante, y el otro hacia atrás. Y ustedes pueden ver en la imagen que está claramente identificado el cordón de soldadura. La diferencia de tonalidades en la imagen da dónde está el cordón de soldadura y dónde está el material original. Y se ve como uno solo si no fuera por las tonalidades. Entonces, esto es una probeta que se realizó, que está aprobada, una soldadura sana y una soldadura que se realizó en excelente forma. Esto es el resultado esperado. Acá, por ejemplo, acá tenemos una que se rompió. Ahora, ensayo. Doblado guiado es lo que les decía que hicimos en la prensa, o se pueden también radiografiar. Ahora, ¿cuándo doblado guiado y cuándo se radiografía? La norma lo indica. También la norma lo indica. Normalmente las probetas de soldaduras que están orientadas o clasificadas bajo la norma de ductos a presión se tienen que radiografiar, para asegurarnos más todavía de que la soldadura no tiene ningún poro interior. Entonces, de acuerdo a esto, existen los procedimientos de soldadura o las recetas para realizar ¿cómo se llama? Este trabajo de soldadura, las cuales yo debo seguir, que me consideran, como indica ahí, el material base que yo voy a usar, el material de aporte que yo voy a usar, y el proceso de soldadura y la técnica que yo voy a usar. Eso es un procedimiento de especificación de soldadura que tengo que tenerlo y tengo que dominar. Sobre esto es lo que se califica a un soldador. Y esto es lo que nos asegura que vamos a tener una soldadura bien hecha. ¿Ya? Entonces, el tema, lo que nos indica esto es que si yo sigo este procedimiento, la soldadura debiera quedarme con un resultado óptimo o de acuerdo a lo esperado. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace de acuerdo a procedimientos de soldadura que ya están calificados. Por ejemplo, como le indicaba, las normas traen procedimientos que son procedimientos base, que ya están hechos, que ya no hay que hacer más que seguirlo. Se puede hacer un procedimiento o una receta en base a esta norma, indicar y ver las corrientes que se usan y todo el tema. Cuando esta norma tipo o este procedimiento tipo no está dentro de la norma permite que se hagan procedimientos empíricos, o sea, que se analice, que se observe un procedimiento. Entonces se designa el material, por decir algo, yo le voy a aplicar el 7018 con una corriente de 120 amperes en un octavo y con posición vertical ascendente y oscilante. Yo creo que va a quedar bien. Entonces se hace una probeta por un soldador calificado, esta se somete a análisis, a revisiones,
y si la soldadura está en 100% óptima, se hace el procedimiento en base a ese resultado óptimo. Y después se pide que los soldadores puedan emular este resultado óptimo. Y ahí se hace un proceso de soldadura en base a un proceso empírico, un proceso nuevo, pero que está amparado por la norma, porque la norma indica qué requerimientos debe cumplir. Yo les voy a mostrar un poquito acá. A ver. Aquí. Esta es la hoja del procedimiento de soldadura. Esto es la hoja de un proceso de soldadura. Entonces, No la Carlos, visto estamos lo que... viendo creo que estás compartiendo la en presentación presentación, aún Carlos. y no has cambiado la imagen que yo creo que quieres mostrar. Tendrías que dejar de compartir y ¿Ya? volver Un segundo. volver a compartir pantalla la imagen que tú quieres. Ahí, vamos, vamos, vamos. Eso lo hizo Carlos para ver que si estábamos atentos o no. Claro, Yo creo. ¿se ve ahora? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces acá tenemos la especificación de procedimiento de soldadura, que les hablaba yo. Por ejemplo, aquí hay un nombre de la empresa. El proceso de soldadura es arco manual. Se va a hacer de tipo manual, no es semiautomático ni automático. Ahí está el soldador. Está la posición 3G, esto es vertical ascendente. El material va a ser una plancha. La unión va a ser a tope o ranura en B, o lo que vimos también como planchas ranuradas. Un bisel simple, o sea, por un solo lado, y acá tenemos todo. La abertura de raíz, ¿cuánto se separan las dos planchas? 3,2 milímetros. La longitud de la cara, 3,2 milímetros. El ángulo, 60 grados. Incluso hay un monito acá de cómo va a ser la unión, cómo se prepara la unión. Siguiendo los materiales, el material 1 va a ser, para hacer el mismo material, uno contra otro, pero se especifica el espesor del material, qué corriente se va a usar, la técnica, si va a ser oscilante, si va a ser un solo pase o va a ser un pase múltiple. Limpieza entre pases, sí, ¿cómo? Con esmeril. ¿Ya? Y esto es todo siguiendo toda esta pauta, este trabajo debiera quedar espectacular. El cordón inicial, el cordón número 1, se va a hacer con un 60-11, con estos grados de amperaje, 105 amperes, con un voltaje de 17 a 19 volts, con una velocidad de avance de 84 milímetros minuto. Y el segundo cordón sabe su detalle y todo el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siguiendo esta especificación de procedimiento de soldadura, la soldadura debe quedar bien. Y esto está en base a la norma. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Aquí se resume todo lo que hemos visto. ¿Ya? Y para respaldo siempre existen las fichas técnicas del acero, las fichas técnicas de la soldadura que se va a utilizar, pero aquí, como les decía, está resumido. Eso es lo que tenía preparado. No sé si hay algunas dudas, consultas. Sí, a mí me escribieron unas consultas que era también en base, y que creo que también se une con lo que mostraste ahora, que era en base a tu experiencia cuando están empezando los alumnos, dicen, ¿Ya? en base a su experiencia, ¿qué es cuáles son los principales errores cuando se está comenzando? Como qué punto sí o sí uno tiene que fijarse para que no ocurra lo del video, que como que ahí estaba bien, estaba Claro. perfecto, pero que no va a pasar eso Claro. siempre cuando está empezando. Principalmente hay que tener cuidado en la regulación de amperaje. Normalmente se parte, y lo otro es tratar de generar un aprendizaje secuencial de acuerdo a procesos de soldadura. Primero que todo, si alguien quiere trabajar en soldadura, debiera dominar el proceso de arco manual, porque ese proceso nos da la expertise para caer en los procesos posteriores. Independiente que el TIG es un proceso que es más difícil, teniendo la base del arco manual, se nos va a hacer mucho más fácil. El sistema MIG normalmente es más fácil de aprender que el arco manual, pero teniendo la base del arco manual también nos va a permitir derivar en los otros procesos. Lo ideal sería dominar el arco manual. Teniendo eso y enfocándonos a este proceso, bueno, ya todos en el final,
los errores principales o el error más común es el problema para regular el voltaje de arco, o en este caso el amperaje en el arco manual. La intensidad de corriente que yo le voy a aplicar a mi electrodo para que funda el material base en el espesor que yo voy a soldar. Entonces, el tema pasa porque muchas veces cuando yo tengo muy poca corriente o aplico muy poca energía, genero baja temperatura y el electrodo no penetra en la pieza lo que quisiera. Al contrario, si me voy del otro extremo y aplico mucha energía, mucha intensidad de corriente, voy a generar mucha temperatura, voy a irme a la plancha va a ser muy delgada, no me va a resistir la temperatura y se va a romper. Entonces, lo primero que hay que aprender es tratar de regular la intensidad de corriente que yo necesito para con mi electrodo dejarlo depositado de buena forma en el espesor de material que voy a trabajar. Eso es como lo principal. Después vienen ya todo lo que es las técnicas de oscilación, el tema de cambios de posición, pero lo básico yo diría que aprender y controlar la entrada de temperatura, y eso se ve por la regulación de corriente. Ya, No sé si perfecto. respondo. Muchas gracias, Carlos. Sí, también creo que sí, porque y también ahí dice Brian, igual el tema del pulso influye mucho, nos hace el comentario respecto también a esa pregunta. Sí, el tema del pulso es básicamente un tema de expertise, de ir practicando, porque de primera se pega el electrodo con la pieza y volvemos a lo mismo. Muchas veces se produce también porque la corriente es muy baja, no alcanzo a fundir para generar un cordón y como es tan bajita, me acerco y se pega, ¿ya? O me acerco y se rompe. Entonces, primero, pues, es como partes secuenciales. Primero aprender a regular la corriente, después jugar con el pulso y después ya eso me origina al final la técnica. Ya, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Entonces, me dicen acá que tendrían que focalizarse en la soldadura, la MIG y el arco manual. ¿O cuál primero, cuál en definitiva para priorizar y después sería más fácil continuar? Eso como que me... Como les decía, independiente que para algunos el MIG es más fácil porque es un proceso semiautomático, a diferencia del arco manual, que es un proceso netamente manual, donde yo voy aportando material y voy avanzando, es todo manual. En cambio, el MIG es semiautomático porque la alimentación de la soldadura es automática, pero yo me voy preocupando de avanzar, de oscilar y de generar una buena soldadura. Como recomendación, lo que les decía hace rato, primero, dominar el arco manual. El arco manual, aunque sea un poquito más difícil que el MIG, yo lo trataría de dominar para después caer en el MIG con un mayor peso en el fondo, entendiendo los comportamientos de la corriente cuando yo aplico o realizo estos trabajos de soldadura. Después puedo derivar en un proceso más fácil o un proceso más difícil incluso. Pero el arco manual para mí es lo básico y debiera ser lo primero que yo voy a aprender en soldadura. Porque me deja más como enseñanza. Ya, perfecto, súper. Carlos, no, hasta el momento no me han llegado más preguntas a mí y en el chat tampoco, así que para mí súper clara la presentación. Te quiero dar las gracias por participar en este espacio. De verdad yo aprendí mucho, yo no soy del área, pero lo encontré clarísimo, así que creo que los alumnos también y las alumnas hicieron preguntas súper acotadas en base a lo que presentaste, así que muchas gracias también. Mientras tanto, que yo les comparto el link de asistencia y evaluación, les quería pedir, en honor también a cumplir con los tiempos, les quería pedir, no sé si Carlos, Arturo o Marco nos pueden dar un mensaje para los y las alumnas que ya estamos con alumnos conectados desde la sala de clases también de tercero, cuarto medio, Ramón, que se están ahí conectando, que ya algunos ya están entrando, van a entrar ya a la vida laboral. Ramón Ignacio tiene su mano levantada, quizás tiene una pregunta.
Ramón, te permití hacer, si quieres hacer una pregunta. Está en mute, don Ramón. Sí. Bueno, mientras tanto ahí Ahí bien. está. Ahí está, ahí está. ¿Se bloqueó otra vez? Está en No, mute todavía. disculpe. Ahora sí. Empecé a apretar. Ahora sí, don Ramón. Ah, se bloqueó otra Me vez. parece que tiene problemas de conexión. Ya. Bueno, mientras tanto ahí, si Ramón vuelve su conexión, que creo que tiene problemas ahí para conectarse, les quería pedir un mensaje a los alumnos, a los y las alumnas que están conectados, que ya van a entrar como al área laboral ya, algunos, para qué mensaje les gustaría darles. Mira, a todos los que van saliendo, que no le tengan miedo a este oficio. Yo diría que uno de los oficios más flexibles que puede haber, porque hoy en día te permite estar empleado, tener un trabajo en alguna empresa, y a la vez te permite también tener tu propio emprendimiento. Hoy en día, comprar una máquina soldadora ya no, en realidad no es tan oneroso como era hace algunos años atrás. Hoy día uno va a la ferretería, Sodimac, Galicia, Weissler, etcétera, y te puedes comprar una máquina soldadora ya de medianamente decente, de 150 lucas para arriba. Y todos tenemos algún vecino que tiene que soldar la reja, el parachoque del auto, que la camioneta la pisadera. Los que están en zonas más agrícolas tienen más amplio rango de trabajo todavía. Tenemos egresados de liceos industriales que tienen más que una pyme a estas alturas, tienen sus empresas y generan empleo. Y salieron al igual que todos ustedes de liceos industriales. Es un tema que hay que ponerle pasión. Mientras más pasión uno le pone, más esfuerzo le pone, más arriba llega. Aquí, en este oficio, no hay techo. La verdad que cada uno puede llegar tan alto como quiera llegar. El aprender a soldar no es difícil. Sí, uno se va a quemar más de una vez. Mi última quemadura es de antes de ayer. Pero la verdad de las cosas es que te da más satisfacciones que otra cosa. Eso. Ya, muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por tus mensajes. También ahí la visión que tienen de ya entrar, que es una opción también dentro de esta área, dedicarse. Mientras tanto, bueno, les quiero dar las gracias a Carlos, a Arturo, a Marcos, que también hizo ahí el nexo para que que ustedes estuviesen presentes en este espacio. Siempre han estado apoyando todas las iniciativas que como ONG lo hemos estado invitando, así que de verdad se agradece el compromiso que tienen con la educación TP. Así que de verdad muchas gracias Carlos también, la charla fue muy clara, yo me entretuve mucho, así que estuvo muy didáctica también. Los invitamos también a los y las alumnos que están conectados, ya sea desde su sala de clases o en su casa, que vayan completando el link de asistencia y evaluación que les permite validar su participación en este espacio de aprendizaje. Vamos a esperar unos minutos más para ir cerrando la charla y permitir que ustedes vayan completando el link de asistencia y evaluación. También recordarles, ahí aprovecho de recordarles el concurso de la semana, que para que vayan siguiendo también la cuenta de la Red Futuro Técnico de su región. Recordarles que estamos presentes desde Los Ríos hasta Magallanes. Suban una foto en Instagram que reflejen cómo han estado participando en estas semanas formativas, etiqueten la cuenta ONG Canales y específicamente de su región. Y el viernes vamos a
y de su región con el hashtag Semana TP de Mantenimiento. Tenemos varias imágenes, tenemos mucha participación, así que los invitamos a que sigan participando. El viernes vamos a comunicar los ganadores y vamos a valorar también la creatividad y el cuidado de la imagen en esta semana formativa asociada a la Red Futuro Técnico, esta política pública del Ministerio de Educación que estamos desarrollando. Los invitamos también que no olviden completar el link de asistencia y evaluación que va a permitir validar su participación en este espacio. Entonces, aprovechamos, vamos a ir cerrando, les damos las gracias nuevamente, para cumplir también con el horario propuesto, les damos las gracias nuevamente y para ir cerrando este espacio. Gracias Carlos, gracias Arturo, gracias Ponce, Marcos Ponce, gracias a, mira ahí nos dicen, gracias por la excelente charla, de verdad fue muy buena, muy clara, creo que todos pensamos lo mismo, así que muchas gracias, muy clara. Así que por ahora vamos a ir cerrando y espero que nos veamos también en otra oportunidad. Muchas gracias Carlos por tu disposición, te pasaste. Ok, que tengan buen día. Que estén bien. Buen día. Gracias. Igual. Gracias, Cuando chao. quieran, no hay Chao. problema. Chao, que estén bien. Chao. Chao, chao.